Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema confiar en Dios, confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es para nosotros tener confianza, tener un asidero, tener un agarradero en la vida, ¿verdad? Y es imposible, hermanos amados, es difícil que el ser humano pueda sobresalir por sí mismo. Siempre el ser humano tendrá que tener su esperanza en algo, ¿verdad? Siempre es así, el ser humano siempre anda con la necesidad de depositar su confianza en algo. Y algunas personas, por ejemplo, en el ánimo de no tener esa conciencia, en el sentido inclusive niegan a Dios. Porque esa es una manera de obviar las responsabilidades, es una especie de refugio. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios. Algunas personas creen de que su sistema de gobierno donde viven, el país que viven, les va a ayudar. Otras personas confían en su propia fuerza, en su propio coraje, en sus propias habilidades. Otras personas confían en su pareja. Otras personas confían en sus hijos, otras personas confían en su trabajo, en sus negocios, ¿verdad? Y entonces el ser humano, pues es obvio que tendrá que buscar como a recostarse en algo, ¿verdad? Él tendrá que, o sea, de alguna manera él tendrá que a recostarse en algo. Y eso es natural, o sea, esa es parte del ser humano, ¿verdad? Existe, por ejemplo, personas que son inclusive demasiado dependientes de otras personas o de algún sistema o de algo, ¿verdad? Entonces, eso es parte del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos de que nosotros vivimos en un mundo que es difícil, un mundo bien complicado, un mundo que vamos a enfrentar diferentes catástrofes naturales, sequías, hambrunas, recesiones económicas, dolores. Viene el momento en que vamos a recibir noticias que impactan, noticias en las que, por ejemplo, se murió un familiar que nosotros queríamos de una manera de lo otro. O sea, eso no lo podemos obviar. Un día nuestros padres se tendrán que ir, y nosotros como padres tendremos que irnos, los hijos quedan ahí. Un día cada ser humano tendrá que enfrentar la vida, tendrá que asumir responsabilidades. Cuando uno ya se convierte de hijo a padre, pues esos cambios en la vida pues son complicados. Entonces muchas personas se refugian inclusive en la frustración, en el miedo. Otras personas por el ánimo de no enfrentar cosas hasta llegan a un momento del suicidio. Otras personas andan pensando en el suicidio. Otras personas andan buscando, dolidos con su existencia, producto de que ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sufro mucho? ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué esta incertidumbre? ¿Por qué es que nunca tenemos una estabilidad? Entonces el ser humano se hace ese montón de cuestiones producto del mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, y el hombre se la pasa haciendo preguntas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué tan...? Pero la verdad, hermanos, que vivimos en un mundo pecador, en un mundo en el que es difícil, es complicado. Amén. Entonces, es complicado. O sea, aquí como seres humanos nosotros solo tenemos una opción: confiar en Dios. Confiar en Dios. Esa es una sabiduría inmensa, confiar en Dios. Confiar plenamente en Dios, ¿verdad? Entonces, miremos, por ejemplo, Salmos 20, 6, 7, 8 y 9. Vamos a estar hablando ahí. Vamos a buscar otros pasajes luego, pero mira cómo dice la Escritura. El Salmo 6 dice así: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra.
Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces, mira, todo a lo largo de la vida pues va a haber este tipo de situaciones que nosotros vamos a atravesar. O sea, no estemos esperando de que la vida es algo fácil. O sea, eso de que un día vamos a tener cierta tranquilidad y que todos vamos a vivir en paz y en armonía, eso no existe. Mientras haya pecado en la tierra, mientras exista diablo en la tierra, no existe eso. Es imposible. Pero nosotros los que confiamos en Dios, los que hemos venido al Señor, pues nosotros tenemos en nuestras emociones, en nuestro estado emocional, una seguridad, una confianza estable, precisamente porque hemos confiado en Dios. Pero no es que el entorno vaya a cambiar, no es que las cosas vayan a ser diferentes, no, eso no va a pasar ahorita en este tiempo. Mientras nosotros estemos conviviendo con el diablo, con el pecado y con todo este sistema que nosotros tenemos, pues siempre van a haber inconvenientes, siempre van a haber problemas, siempre vamos a atravesar situaciones. Mientras haya muerte en esta tierra, siempre vamos a atravesar todo tipo de situaciones, nosotros como seres humanos. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona que todavía no conoce a Dios, yo te aconsejo que verdaderamente busques a Dios como tu refugio y como tu amparo. ¿Por qué? Porque mira, Dios está por encima de todas las cosas. Y por alguna razón Él permite en este momento, ¿verdad?, que las cosas sean como son. Que tengamos malas noticias, que pasemos crisis, que pasemos situaciones, que pasemos problemas. Ahora, eso, como te dije, es producto del pecado, producto de la incertidumbre, producto de la maldad, producto de la desobediencia de nosotros como varones, como hombres en esta tierra, ¿verdad? Entonces, obviamente que si nosotros vivimos de una manera, pues vamos a cosechar multiplicado lo que nosotros hacemos. Entonces, pues obviamente, imagínate todo el pecado de la humanidad al mismo tiempo y en ese ambiente, en esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo nos enseña, dice que guerras íbamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque las guerras comienzan en el corazón de los hombres. Uno jalando sus intereses, el otro jalando sus intereses, y eso provoca conflicto, porque cuando uno no puede obtener, cuando un lado no puede obtener lo que quiere, de acuerdo a sus intereses, el otro tampoco, entonces eso genera conflicto, y los que están en medio, pues van a sufrir las consecuencias, y después se disfrazan de otras cosas, esos conflictos y esos problemas, y tratan de llevar la guerra a las naciones. Conflictos aquí, conflictos allá, otros quieren apoderarse de lo del otro, el otro quitarle el otro, la otra cosa al otro. Todo eso genera conflictos. Entonces los seres humanos estamos en medio. Y entonces siempre van a haber conflictos, siempre van a haber ese tipo de incertidumbres. Eso es parte de la vida. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y tenemos nuestra confianza en Dios, pues en medio de todas esas dificultades que a nosotros nos toque vivir, tendremos paz, tendremos gozo, tendremos cierta seguridad, cierta confianza. Dice la palabra que aunque la tierra sea removida de nuestro lugar, de su lugar, nosotros estamos confiados. Entonces, lo aconsejable es que nosotros confiemos en Dios. Eso es lo aconsejable, ¿verdad? Entonces, mira cómo dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Entonces, unas personas confían en carros y otros en caballos, ¿verdad? Eso era haciendo alusión a la materia, a lo material, a lo que está delante de sus ojos. Significa poder, significa desarrollo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros los latinoamericanos que hemos emigrado a estos países, hemos vivido en extremos. Por ejemplo, mi experiencia personal, hemos vivido en extrema pobreza, miseria, pero también hemos vivido en un momento cómodo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a países, ¿verdad? Me estoy refiriendo, no estoy hablando de
economías personales, sino de países. Entonces, pero vemos de que en un lado hay un tipo de sufrimiento, un tipo de incertidumbres, y por el otro lado hay otros también. Entonces, tenemos un problema serio. Entonces, porque a veces cuando el ser humano tiene todo, pues comienza a surgir otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones, otro tipo de inquietudes. Y cuando las personas no tienen algunas cosas, pues eso a veces es la plataforma para para hacer cosas que no se tienen que hacer, quebrar la ley y hacer un montón de cosas. Entonces, no hay lugar perfecto, no existe esa idea, eso no es realidad, eso no es verdad. Entonces, otros son problemas emocionales. Entonces, en ese medio, en esa circunstancia, nosotros como seres humanos tendemos a agarrarnos de algo. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar? Si tu confianza está, por ejemplo, en el hombre, que es el que te va a resolver tus problemas, entonces, o te va a ayudar en tus problemas, no. Es como, por ejemplo, inclusive nosotros como pastores, nosotros como ministros, nosotros no podemos resolver los problemas de la gente, pero nosotros le podemos aconsejar y guiarlos al Señor que resuelve su vida, que resuelve su situación, ¿verdad? Nosotros somos para aconsejar y traer soporte, traer ayuda, traer consejo, traer en lo que esté al alcance de nosotros, pero nosotros debemos entender que el que tiene la solución, el que tiene el consuelo, el que puede verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos llevar desilusiones. ¿Por qué? Porque estás confiando en algo que es efímero. Estabas confiando en una persona y esa persona te falló, entonces te desilusionaste, ¿verdad? Entonces, o confías en un sistema, ese sistema se cayó, te olvidó, no te dio, no llenó tus expectativas, lo que tú esperabas, entonces te decepcionaste, te desanimaste. Entonces, ese es el problema. O sea, unos confían en carro, dice, otros en caballo. Entonces, unos confían en una cosa, otros en otra cosa. O caer en el ateísmo, por ejemplo. No, Dios no existe, nada es malo. Y eso es una manera de querer esconder la realidad. Pero la realidad es que vivimos en un mundo que genera caos, que hay problemas, y que vamos a atravesar un montón de cosas, pero si nosotros nos agarramos de Cristo poderosamente, entonces vamos a atravesar ciertas cosas con pleno éxito, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, mira por ejemplo, como dice el libro de Jeremías 17, 7 y 8, dice que el confiar en Dios es una persona bendita, o sea, una persona bendecida. Eso quiere decir, el confiar en Dios, dice, bendito, es una persona que verdaderamente recibió una bendición de Dios. Mira cómo dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, como te estaba explicando, ¿verdad? En la vida nosotros vamos a atravesar diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Van a haber momentos de sequía, momentos de escasez plena, momentos en los que verdaderamente, ¿quién de nosotros no ha pasado situaciones complicadas, situaciones difíciles en la vida? Todos hemos pasado, ¿verdad? Todos hemos pasado situaciones extremadamente extremas, valga la redundancia, pero ahí hemos visto la mano de Jehová, ahí hemos visto el brazo de Jehová, ¿verdad? O sea, depender plenamente de Dios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el sistema que ayuda a las personas que quedan en desempleo, a las personas de escasos recursos, a las madres solteras. Pues hay
ciertos beneficios del gobierno, por ejemplo, aquí, en este país, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, nuestra esperanza no está en la ayuda que podamos obtener de otros lados, porque eso te puede ser de utilidad hasta cierto punto, pero después te puede convertir en una persona dependiente y te puede parar y te puede detener eso, que tú no te puedes desarrollar, que tú no te puedas usar tus capacidades, tus dones, tu esfuerzo personal. Entonces, pero si nosotros verdaderamente dependemos de que el Señor es el que abre puertas, el Señor es el que bendice, el Señor es el que nos ayude, entonces las cosas es diferente. ¿Por qué? Porque dice una palabra que más bien aventurado es dar que recibir. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, nos convertimos en las personas que vamos a ayudar a los otros, no las personas que vamos a estar esperando que nos ayuden. Entonces, esa actitud de estar viendo de qué manera ayuda, eso te da fortaleza y te despierta un interés y un ánimo de buscar, de crear condiciones. Entonces, eso te da fortaleza. Entonces, la ayuda de Dios no es solamente que nosotros nos vamos a sentar a esperar y que las cosas sucedan por casualidad. No es así, de ningún modo. Nosotros vamos a esforzarnos, vamos a buscar, a tocar, y Él es el que abre puertas. Nuestro Dios es el que abre puertas, para que nosotros podamos ver la ayuda de Dios. Amén. Entonces, así es como funcionan las cosas en el Señor. Entonces, mira, por ejemplo, este pasaje habla exclusivamente de la salvación. Entonces, mira cómo dice. Así es el 5, mira cómo dice el 5, 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí está hablando del caso de hermanos o de personas que primeramente tienen su confianza en Dios en cuanto a la salvación, y después dejan a Dios y se van a buscar la ayuda de hombres similares a ellos. No estamos hablando de ayuda material, entonces estamos hablando de la salvación. Entonces, dejar a Dios e irse en pos de otras esperanzas, no. Nosotros cuando ya conocemos al Señor, pues mantengámonos firmes. Entonces van a haber momentos en los que van a venir ciertas situaciones a nuestra vida, en las que nosotros vamos a comenzar a tener que tener paciencia para esperar. Pero una cosa te puedo garantizar, de que Dios no falla, de que Dios no te va a fallar. Mire, la fe de nosotros es valiosa delante del Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, dice el libro de 2 de Corintios 5:7, dice que no andamos por vista, andamos por fe. Esto no se trata de que nosotros vamos a ver ya inmediatamente muchos resultados, pero se trata de que tengamos confianza, y esa confianza nos va a dar paz. Por eso dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová. O sea, vas a esperar, vas a ver los resultados. O sea, las circunstancias van a estar totalmente diferentes, y a veces inclusive tú estás esperando una cosa, y eso va, en vez de irse mejorando, se va empeorando. Y puede aparentar de que ya tu espera fue en vano. Pero eso no quiere decir que el Señor no va a responder. Por ejemplo, mira, ¿te acuerdas cuando Jesús le vino, sus discípulos le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo? Y después le dijeron que había muerto y el Señor no hizo nada por venir inmediatamente. Se pasaron 4 días, después de 4 días él vino a ver a Lázaro, y entonces le dice la gente que estaba ahí, sus familiares, le dice, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Entonces, a veces por desconocimiento de Dios. Entonces, esas son las análisis humanos. Si hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, entonces hubieras evitado que él muriera. Entonces,
A veces nosotros podemos limitar a Dios y pensar que Dios puede hacer nada más ciertas cosas, pero que cuando ya las cosas están completamente complicadas ya no lo puede hacer. Entonces, el Señor hizo que Lázaro volviera a la vida, resucitó a Lázaro y lo llamó, y ya estaba en proceso de descomposición Lázaro. Eso quiere decir que él tuvo que reconstruir los órganos internos, traerlos a un estado bueno, y su sistema y todo eso, para que pudiera Lázaro volver a estar vivo. Y entonces Lázaro salió de la tumba. O sea, el punto aquí es que no es solamente que Jesús tiene poder sobre determinadas cosas, Jesús tiene poder inclusive sobre la muerte, porque él mismo venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Y qué cosa más difícil hay que la muerte? ¿Qué? O sea, no hay nada más complicado que la muerte. Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros podemos estar sin comer, podemos estar aguantando hambre, podemos estar sin trabajo, podemos estar un montón de cosas, pero el problema real es la muerte. Cuando uno se muere, pues ya se acabó todo, ya en un sentido físico, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. Cualquier médico, cualquier persona dice, ya aquí no hay nada más que hacer. Pero para el Señor eso no es imposible. Entonces lo mismo con nosotros. Jesucristo nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha dado, ha puesto vida eterna en nuestro corazón. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Entonces, si Él verdaderamente se preocupa por lo más importante, que nosotros no caigamos en condenación eterna y que no nos perdamos, ¿cómo no se va a preocupar? ¿Cómo no va a ser propicio por ayudarnos en todas las otras cosas que nosotros pasamos? Por situaciones que inclusive nosotros mismos nos metimos, nadie nos estaba diciendo que nos metiéramos allí. Pero el Señor, inclusive en esas situaciones, el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar de esas situaciones. Pero tengamos paciencia. Esperemos la ayuda del Señor, esperemos el alivio del Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, solo es cuestión de tener paciencia, tener fe, no dudar. No dudar. Mira cómo dice Santiago 1:6. Mira cómo dice Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Entonces, nosotros puede ser que digamos que confiamos en Dios, pero viene la duda. Viene la duda, viene el problema, viene la incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, pero la palabra del Señor dice que no dudemos. La duda es el enemigo de la fe. Pedro, por ejemplo, cuando iba caminando sobre las aguas, comenzó a dudar cuando miró las olas, las dificultades, la tempestad y todo eso. Y entonces ahí, cuando la duda entró en su corazón, él comenzó a hundirse. Pero aún en ese momento de fracaso en la fe, él gritó y le dijo al Señor: socórreme que perezco. Y entonces Jesús extendió su mano y lo sacó. Entonces, aún cuando nosotros estemos titubeando, pues clamemos al Señor. Clamemos verdaderamente al Señor. ¿Y cómo vamos a confiar en el Señor? Como un niño. Un niño, usted le dice: a ver, tírate aquí, y el niño se tira. Él está seguro de que usted lo va a tomar. Entonces confía en el Señor sin dudar nada. No le tengas miedo a las adversidades. Las adversidades siempre las vas a tener, pero si te escondes y si verdaderamente comienzas a pensar: ¿y por qué yo sufro? ¿Y por qué yo paso estas circunstancias? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo así? ¿Y por qué yo allá? ¿Y por qué esto, lo otro? Entonces eso es, no te refugies en esas cosas que te van a llevar a la desesperación, a la angustia, a la incertidumbre
en medio de esas circunstancias difíciles que estés atravesando, entonces lo que tienes que hacer es despertar tu fe y confiar en el Señor para salir de esos hoyos, para salir de esas tempestades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces Jesús puede estar con nosotros, pero nosotros, sin echar mano de la fe, las cosas no van a trabajar. Como por ejemplo cuando iban los apóstoles con Jesús en la barca y ellos iban atravesando el mar, atravesando el lago que iban atravesando, y se levantó la tempestad, ¿verdad? Se levantó aquella tempestad porque Jesús iba con una misión, iba con un propósito al otro lado, a una región que se llamaba Gadara. Él iba a hacer un trabajo tremendísimo en la vida de un hombre que tenía ya tiempo de estar atado por legiones de demonios. Era una persona que era un loco, ¿verdad? Una persona que tenía problemas en su mente. Entonces Jesús iba a sanarlo. Entonces el diablo iba a obstaculizar. Entonces, ¿qué hizo el príncipe de la potestad del aire? Como la Biblia lo dice, comenzó a levantar una tempestad y venía contra aquella barca. Pero dice que Jesús dormía. Jesús iba descansando. Jesús era un hombre, ¿verdad? Era un hombre que su horario no era como el de nosotros, ¿verdad? Que en la noche dormimos, nos estábamos en la mañana a trabajar. No, el horario de Jesús era diferente. Él pasaba una noche orando. Iba a trabajar en la mañana, a predicar, a sanar, a hacer todo eso, que es un trabajo bien cansado, a predicar, todo eso. Y de repente, qué sé yo, 1 o 2 de la mañana, de la tarde se cansaba y podía descansar. O sea, era diferente el sistema en que Jesús llevaba su vida cuando ejerció su ministerio público. Entonces, él iba descansando. Y entonces, al ver las olas, las tempestades que venían contra la barca, a azotarla, entonces aquellos hombres dijeron, bueno, ya hasta aquí llegamos, nos morimos aquí. Pero dice que Jesús dormía. Y entonces lo despertaron a Jesús: Señor, no tienes cuidado, vamos a perecer. Entonces, cuando Jesús se despierta, para la tempestad y les hizo una pregunta a ellos. Los reprendió y les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en los momentos de angustia, en los momentos de fe? Y la fe es acción, no es una fe muerta, sino una fe que no permitas que tus emociones te desbaraten y te arrinconen y te manden a una depresión y te pongan en una situación complicada. No, fe es ser agresivo. Dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces lo que tenés que hacer es despertar en fe, confiar en Dios y despertar en fe. No era Jesús en realidad, Jesús estaba descansando, pero ¿cuál era el problema de los apóstoles? La fe de ellos estaba dormida. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, porque Jesús está con nosotros, nosotros creemos en Él, tenemos esa seguridad, esa confianza, tenemos las promesas de Dios grandes y poderosas en la Escritura. Entonces tenemos que despertar nuestra fe y confiar verdaderamente en el Señor. Intentaste algunas cosas, te salieron mal y pues sigues adelante sigues intentando. Te vas a frustrar solo porque una vez te pasó una situación y ya fracasé. No. Pero los cristianos tenemos esa característica, los cristianos no nos damos por vencidos fácilmente, no. ¿Por qué? Porque somos como nuestro Maestro, somos como nuestro Jesús, somos seguidores de Él, somos imitadores de Él. Y aunque la gente creía que ya Jesús estaba eliminado y que ya matando a Jesús se iba a acabar todo, la fe y todo eso, no. El momento que aparentemente era el momento más débil de su carrera, era el momento más victorioso de su vida. Cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba por enfrentarse a la mayor prueba de su vida: morir y resucitar.
Todas las circunstancias que nos suceden a nosotros, que nos pasan a nosotros, y estar en este mundo difícil y complicado, Dios tiene propósitos y razones. Es para sacar lo mejor de nosotros, es para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. En cuanto a carácter, en cuanto a templanza, en cuanto a todo. Realmente no entiendo por qué. Quizás es algo, ese carácter lo vamos a usar en la eternidad, quizás ese carácter lo vamos a usar más adelante, pero eso es lo que el Señor quiere despertar en nosotros, así que no nos durmamos, no nos arrinconemos en un sitio ahí sin hacer nada, no. Lo que el Señor quiere, mire, todos vamos a pasar, y generaciones anteriores han pasado situaciones más terribles que nosotros. ¿Cuántos cristianos les ha tocado pasar guerras? Amén. Y pasar guerras, hermanos, eso es terrible, estar en esa hambruna, estar en medio de situaciones en las que, pero Dios permite todas esas cosas, y en esas angustias, en esos dolores, clamemos al Señor, busquemos verdaderamente, dice que nos entreguemos al Señor de todo corazón, amén. Entonces no dudemos, somos benditos, somos bienaventurados cuando confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque no te va a fallar. El Señor no falla. Te puede fallar, todas las personas te pueden fallar, pero si nosotros confiamos en Dios, no vas a fracasar. Puedes tener fracaso, pero esos fracasos, dice la palabra del Señor, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Entonces, esos inclusive fracasos y esas situaciones adversas que no tuviste los resultados que tú esperabas inmediatos, en determinado momento eso se va a convertir en experiencias, eso se va a convertir en fortalezas en tu carácter, ¿verdad? Ya no vas a cometer los mismos errores que te llevaron a esos fracasos, a esas situaciones adversas. Ya vas a tener precaución, habrás adquirido madurez. O sea, el verdadero fracaso que nosotros debemos de tener mucho cuidado es el que nosotros nos muramos sin Cristo. Ese es el verdadero fracaso del ser humano, cuando el hombre camina en esta tierra sin Cristo, nunca se humilla delante del Señor, siempre anda buscando otras opciones de vida. El verdadero fracaso es aquella persona que verdaderamente vivió en esta tierra, pero que no conoció a Dios, nunca se humilló delante del Señor. A veces el Señor en su misericordia permite que esté en un hospital con una enfermedad terminal, y aún en esas circunstancias hay personas que no se humillan delante del Señor. Ese es el verdadero fracaso, porque esa vida se perdió para siempre. Esa vida se fue al infierno y pereció eternamente. Pero si tú estás en Cristo, si tú verdaderamente conoces al Señor, has sido redimido, has sido lavado por la sangre del Cordero, aunque tengas muchos fracasos y muchas cosas, pero estás seguro en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, eso entendámoslo. O sea, no te estés preguntando por qué a mí me pasa esto, por qué yo estoy así, por qué yo estoy así. Eso es parte de esta vida que nosotros vivimos. El Señor nos dijo a nosotros: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, en medio de situaciones complicadas y difíciles. Entonces no nos extrañemos cuando nos encontremos en diversas circunstancias adversas, en diversas situaciones adversas. Tengamos fe y despertemos esa fe y tengamos mayor confianza en el Señor. Mayor confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si al Maestro lo hice, pasó todas esas cosas, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Isaías 43:2, miremos cómo dice, ¿verdad? Entonces nosotros confiemos en el Señor. Isaías 43:2, mira cómo dice. Isaías 43:2. Vamos a leer desde el 1 para que. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí,
te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, a nosotros el Señor dio su vida por nuestro rescate. Él nos rescató con su vida. El pacto que nosotros tenemos, el Señor hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Y el pacto fue la ley que hizo con el pueblo de Israel. Para nosotros ha hecho un pacto por medio de la sangre del Cordero. Es un acuerdo, un pacto es un acuerdo. Entonces Él nos redimió a nosotros, Él nos lavó con su sangre, Él nos perdonó nuestros pecados, Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces confiemos, cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, cuando pasemos por los ríos no nos ahogaremos. Amén. Cuando estemos en las diferentes circunstancias, pues nosotros, hermanos, no nos va a pasar nada si no es la voluntad de Dios. El día que nosotros nos vayamos de esta tierra es porque el Señor lo permitió. No tengas miedo, no tengas temores. No creas en esas cosas, que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro. Eso te ata, eso te limita, eso te da miedo, eso te da pánico. No, el día que tú te vayas con Cristo, ese día Él lo determinó. Y ese día no lo vas a poder detener. Aunque estés encerrado en una casa, si ese día el Señor te quiere llevar, ese día te va a llevar. Entonces, no le tengamos miedo a las circunstancias ni a nada. Los cristianos debemos de ser valientes, debemos de ser confiando en nuestro Dios siempre. No te pongas todo varado, todo quieto ahí porque te va a pasar esto, te va a pasar. No tenga esos temores, no tenga esos miedos. Amén. Mira el Salmo 143:8. Salmo 143:8. Mira cómo dice. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 143:8. Bendito Dios, alaba al Señor allá donde tú te encuentres. Bendito es Dios, aleluya. 143:8. Dice así: hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Verdad? Entonces, nosotros los cristianos debemos de encomendarnos a Dios todos los días y estar atentos al Señor, porque una oración es un diálogo. Si nosotros hablamos, Él habla a nosotros. Encomendar al Señor todas nuestras decisiones, eso es, encomienda a Jehová tu camino. Básicamente, decisiones que vas a hacer durante el día, que vas a hacer durante la noche, siempre. ¿Para qué? Para que el Señor te evite cometer ciertas decisiones o tomar ciertas decisiones que te van a llevar al dolor, que te van a llevar a ciertas cosas que tú no quieres. Entonces, Dios es soberano, Dios es sabio. Cuando nosotros tenemos por consejero al Señor, ¿verdad? El Señor nos alerta, el Señor nos cuida. Y si Él ve que algo va a suceder, que hay un plan del diablo, un plan malévolo de personas que te quieren hacer daño, el Señor te lo va a dar a conocer. De una u otra manera te va a dar a conocer las cosas. ¿Por qué? Porque estás protegido por Él, estás cubierto por Él. Entonces, y si hay cosas que el Señor no te revela, por alguna razón será, pero algunas cosas que ya el Señor te quiere evitar, Él mismo te va a detener de muchas cosas. De muchas cosas. Entonces, te vas a montar en un avión y te atrasaste, por ejemplo. Algo pasó y perdiste el vuelo. Y después resulta que hubo problemas más adelante. El Señor te guardó. Y así diferentes situaciones y circunstancias
que el Señor te va a evitar a tus hijos, a tu familia. Cuando estamos confiando en el Señor, Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero, Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio. Cuando tenés tus emociones alteradas, Él es tu refugio. Cuando necesitas que alguien te ayude y que saque la cara por ti, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, nuestro Dios, el que confía en el Señor, hermano, está garantizado. Amén. Entonces, bendito es el nombre del Señor. Entonces ya sabemos no dudar. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Mira cómo dice: vino luego a él palabra a Elías, cuando está hablando aquí de Elías, ¿verdad? Una sequía que había, que el Señor había profetizado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había ido en pos de ídolos. O sea, que habían dejado a Dios y se habían ido a adorar ídolos. Así como Jeremías lo advierte. Dice que maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, exactamente este pueblo había hecho eso exactamente. ¿Sabes? Entonces, habían dejado a Dios como refugio, como salvación, como su Dios, y se habían ido en pos de los Baales. O sea que ahora ya no estaban adorando al verdadero Dios, ahora estaban adorando a ídolos, a Baal. Entonces, pues eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias trágicas en una persona, en una nación, en una familia que deja a Dios, el verdadero refugio. Entonces, eso trae consecuencias. Entonces, miren la idolatría. ¿Qué es lo que trajo la idolatría? En este caso, sequía. 3 años y medio de sequía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando, hermano, mira, cuando en una nación, por ejemplo, se adoran ídolos, eso trae consecuencias trágicas. En una familia hay ídolos que la gente adore, por ejemplo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un objeto, hablando en términos literal, un ídolo es un objeto que alguien lo hizo de palo, de yeso, lo que sea, y esa es su esperanza, ese es su refugio. Y allá lo ponen en una esquina y le hacen un altar, y ahí comienzan y esa es su confianza. Y cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones, cuando tienen peticiones, vienen y se hincan delante de un ídolo. Eso es abominable delante de Dios. ¿Qué quiere decir abominable? Asqueroso. Así que eso es la palabra abominable. Entonces, eso trae consecuencias trágicas. Trae espíritus de homosexualismo, de lesbianismo, trae desgracia, trae miseria, trae violencia, trae robo, trae engaño, trae corrupción, trae de todo. ¿Por qué? Porque cuando se adoran ídolos se abren puertas y entonces ahí comienzan a venir espíritus de error en las sociedades, en las personas. Eso trae juicios porque una cosa lleva a la otra. Entonces, esa es la verdadera explicación de lo que pasa en muchos países, en muchos lugares, en muchas situaciones. Esa es la verdadera explicación. Ese es el pecado terrible. Entonces, nosotros estamos ahí en medio de esas circunstancias y situaciones, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos firmes, nosotros no esas maldiciones no nos alcanzan a nosotros y el Señor nos guarda. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor. Nosotros podemos estar en ese entorno, pero si nosotros verdaderamente tenemos nuestra confianza en Dios, Dios no trata a los desobedientes de la misma manera que a los obedientes, a su palabra, a sus pactos, a sus promesas. Entonces hay una diferencia. En este tiempo, en el caso de Elías, pues el pueblo había dejado a Dios, ¿verdad? Había dejado a Dios.
Y entonces el profeta Elías profetizó la sequía, ¿verdad? Pero no es que él la produjo, no es que él, porque él lo habló, sucedió, no, era consecuencia del pecado de idolatría, la sequía. Lo que hizo nada más el profeta fue, inclusive, esa es una misericordia, porque por esto y esto, por la idolatría, porque dejaron a Jehová, entonces viene esta sequía, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de sus actos. Pero, aquí vamos a ver la diferencia. Mira, dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete de Sarepta de Sidón, y mora allí, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Para que beba. Entonces, mira cómo es. La ayuda de Dios viene a nosotros. A veces de los momentos que nosotros ni nos imaginamos. Pero, mira, habían gente poderosa, habían gente rica, habían gente, ¿verdad? Entonces el profeta fue mandado a una mujer viuda. Una mujer viuda, una viuda, de hecho, una mujer viuda pasa dificultades, porque tiene que hacer dos papeles. Tiene que cuidar a sus niños, pero también tiene que ir a trabajar para proveer. Entonces es complicado y es difícil. Imagínate, son como esas mujeres solas, por ejemplo, que tienen que trabajar, tienen que pagar para que le cuiden a los niños un rato, y después vienen a la casa, comienzan a hacer todas las cosas de la casa. Eso es tremendo. Esas mujeres solas, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, alguien podría decir, bueno, la ayuda va a venir de aquel rico que está allá, mira el hacendado, andate para allá, Elías, y entonces ahí no. Porque aún inclusive servirle al Señor, eso es digno. Eso es dignidad, y el Señor no anda viendo si tú tienes o no tienes, el Señor anda viendo tu fe y tu corazón. Eso es lo que el Señor ve, y ahí el Señor te usa para ser de bendición para otros. ¿Ya? No se trata de que si tienes o no tienes, porque hay personas que tienen mucho, pero son más tacaños que cualquier cosa. Esa gente, el Señor cierra la mano al necesitado. Y hay personas que no tienen mucho y con eso poco que tienen, comparten con los demás. Entonces al Señor le agrada eso. Y esa gente Dios la bendice. Entonces mira, escogió una viuda. Y esto que ni siquiera era judía, ni siquiera era del pueblo de Israel. El Señor lo predicó cuando anduvo en sus tiempos predicando el Evangelio, nuestro Jesús. Dice, ¿ustedes creen que en los tiempos de Elías no había muchas viudas en Jerusalén, en Israel? Y entonces, ¿por qué Dios mandó al profeta a una viuda de Sarepta? Porque a veces, hermano, el problema es la fe. No es que Dios falle, no es que Dios se olvide, no. A veces es la fe. Y la fe es confianza. Por eso el llamado en esta noche es confiar verdaderamente, sin dudar. Entonces esta mujer recibió al profeta. Mira lo que le contesta a ella, dice, yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo último que tenía esta mujer, ¿verdad? Lo último, pero tenía una mente en Dios. Esta mujer, sin ser enseñada,
sin conocer a Dios, porque como le dijo el profeta, vive Jehová tu Dios. Quiere decir que ella en su corazón abrigaba la esperanza de ese Dios. Y ella llegó a alcanzar ese refugio, llegó a conocer ese refugio sin siquiera haber sido enseñada, pero había oído algo del profeta Elías. Había escuchado lo que Dios había hecho, de algún modo. Y esa dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y entonces esa mujer se le despertó la fe, se le despertó esa confianza en Dios. Y Dios no deshonra la fe de los que creen en Él. La fe que tú tienes no cae a tierra. La fe que tú tienes no es en vano. La fe que tú tienes no, en Jesús, en el Señor, no te va a dejar avergonzado. Si verdaderamente crees en Él y no dudas. Así es como se confía en Dios. Esta mujer, una sequía, y el profeta le pide. Y entonces ahí le da la promesa. Mira lo que le dice. El 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aún en medio de dificultades terribles, en miserias, en tragedias, en terremotos, en recesiones económicas, en pandemia, en depresiones económicas, en cualquier momento, los hijos de Dios siempre tendrán. Siempre. ¿Por qué? Porque mira, la ayuda de las personas que no conocen a Dios, dice la palabra del Señor, Él saca su sol sobre buenos y malos. ¿Verdad? Él saca su sol sobre buenos y malos. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición de todas las personas que no creen en Dios, aunque sean malas, aunque sean perversas, aunque sea, hay una misericordia de Dios. Ellos comen. Ellos tienen hijos. Ellos tienen esposa, tienen casa, tienen carro, tienen todo. Pero eso es una misericordia de Dios. Tienen plantan viñas, plantan fincas, plantan haciendas y cosechan. No por el hecho de ser malos y perversos, Dios no les cierra la lluvia, o sea, no deja de salir el sol sobre ellos. Pero otra cosa son los hijos. Otra cosa son los que han nacido de nuevo. Otra cosa son los que verdaderamente confiamos en el Señor. Eso es diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no llueve? ¿Qué pasa cuando hay recesión económica? Entonces, las personas que se benefician de la tierra, ¿verdad?, son afectadas. Pero dice el Señor que la bendición de los hijos, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. La bendición del creyente viene de los cielos. La bendición, la provisión de Dios viene de los cielos, sobre el creyente. Amén. Entonces, aunque haya escasez aquí abajo, allá no llega la escasez. Aunque haya sequía allá abajo, allá arriba no hay sequía. Aunque la tierra sea árida aquí, allá eso no llega. Porque la bendición del creyente viene de arriba, viene de los cielos, viene de Dios. Entonces confiemos plenamente en el Señor. Esta mujer creyó y milagrosamente ese aceite no se sació, milagrosamente esa harina no cesó, ¿verdad? Pero Dios estaba más interesado en ella, no solamente en proveerle lo material durante la tragedia que había de sequía. 3 años y medio. Estaba interesado en salvar su alma. Y así lo logró. Dios trató con ella de una manera tremenda. ¿Ya? De una manera tremenda en esta mujer. Entonces, ahí nosotros podemos ver más adelante, ¿verdad?, que hubo una experiencia con su hijo, murió su hijo. ¿Y qué soy yo? ¿Por qué has traído memoria mis pecados pasados? Hablando ella de su cambio. Ella se humilla delante del Señor.
Y el Señor le da otro milagro sobre milagro. Su niño revive. Y ella entiende que Dios es sumamente poderoso, que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Y esa mujer fue salva. Y al mismo Jesús la menciona en sus prédicas. El mismo Señor Jesús la menciona en sus prédicas. Fe es lo que agrada a Dios. Fe, confiemos en Él. Y Él es propicio. Que Dios te bendiga. Confía en el Señor. Verdaderamente confía sin dudar en el Señor. Confía en el Señor. Y Él hará. Jehová te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia de Cristo te dé fuerzas. Si estás esperando cualquier cosa que estés esperando, en el nombre de Cristo Jesús, ten la plena seguridad que si tú confías en Dios, Él hará.